Hola a todos, bienvenidos a este webinar de IRPF. Estamos tardando unos minutos en comenzar, esto es normal porque hay problemas con YouTube, es normal en las emisiones en directo, en todos los webinars, entonces tenemos que esperar un poco a que las conexiones a internet sean óptimas. Vamos a esperar unos minutos, muy poco, para ver cuánto de vosotros podéis seguir el webinar con total tranquilidad. Como ya os digo, de todas maneras, si tenéis problemas al seguir la clase de hoy, no os preocupéis porque a todos los que estáis inscritos os enviaremos a vuestro correo un resumen de esta clase, ¿vale? No vais a perder detalle ni nada importante, porque el directo genera muchos problemas en YouTube, depende de muchísimos factores, factores por nuestra parte, factores por vuestra parte. Las conexiones, si bailan un poco, pues ya digo, el directo nos va fallando. Lo que pretendemos con este webinar es daros unos consejos fundamentales para afrontar vuestro ejercicio profesional a la hora de liquidar el IRPF, porque no es lo mismo realizar la declaración de la renta o del IRPF en caso de uno mismo para confirmar nuestro propio borrador, que dedicarnos profesionalmente a ello. Por eso, además, os comentaré la importancia que tiene el conocer programas específicos para la liquidación del IRPF distintos a los que nos ofrece la agencia tributaria. La agencia tributaria nos ofrece un programa muy bueno, efectivo, para confirmar el borrador o para introducir nuestros datos, que se llama Renta Web, pero si nos dedicamos profesionalmente a ello, será conveniente que manejemos otros programas, como puede ser programas del grupo A3, que es los que nosotros solemos utilizar en nuestros cursos. En nuestros cursos prácticos hacemos la mitad de los casos prácticos con A3 y la otra mitad con los programas de la agencia tributaria para que aprendáis a manejarlos todos. Bien, ya vamos a meternos en faena y vamos a empezar a destacar los aspectos fundamentales de este curso. Como podéis ver en esta primera página vamos a hablar de los 7 puntos que tenemos aquí a continuación. Y sobre todo quiero advertiros que esta clase es para que realmente seáis escépticos, seáis críticos y tengáis una mínima base teórica, porque no podemos ni fiarnos de los consejos externos, ni fiarnos de Google, ni ponernos a hacer declaraciones de renta profesionalmente sin tener unos conocimientos básicos. Entonces, todo esto que vamos a decir es imprescindible para nuestra andadura, para nuestro comienzo en la liquidación del IRPF. Una de las primeras preguntas que nos hacen en nuestros despachos, en nuestras asesorías, son quiénes son los obligados a declarar. Vale, esta es de las preguntas más sencillas de todas, puesto que la agencia tributaria además lo deja bien claro. Los obligados a declarar, en principio, te dice la agencia tributaria que son los contribuyentes residentes en España. No obstante, hay excepciones, como tenemos a continuación. No intentéis aprenderos las cantidades numéricas de memoria, en ningún caso, porque todos los programas que utilicéis, Renta Web, A3, los datos numéricos los tienen introducidos y actualizados, ¿vale? Entonces, en todos los programas, como ahora veremos al final de la clase un ejemplo, los datos numéricos, las restricciones numéricas, el programa nos lo va a marcar. Lo único que tendremos que hacer nosotros será introducir datos. Entonces introduciremos la renta del declarante, introduciremos sus ingresos y el propio programa además nos indicará si estamos obligados o no a declarar. No obstante, sí que como asesores, como profesionales, tenemos que ser capaces de asesorar a nuestros clientes, ya que, aunque no estén obligados a declarar, en muchas ocasiones les interesa realizar la liquidación del IRPF. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque quizás han tenido rendimiento del trabajo, por ejemplo 5.000 euros, de un solo pagador y no están obligados a declarar, pero si han sufrido retenciones, Hacienda les va a devolver esas retenciones. Y se dan muchos casos de personas que no saben que pueden recuperar ese dinero. Entonces nosotros debemos asesorar a nuestros clientes e indicarles que si hacen la declaración de la renta, aunque no estén obligados, Hacienda les va a devolver ese importe que le han retenido sus pagadores. Le podemos hacer una simulación para que lo vean. Bien, como ya digo, estos primeros datos de quién está obligado y quién no, nos
no os esforcéis en memorizarlo, que no tiene ningún sentido. Sí que escucharéis muchas veces que si tienes más de un pagador, estás obligado a presentar el IRPF, ¿vale? Popularmente se dice esta frase bastante. Bueno, pues eso todo con matices, todo con cautela, porque efectivamente se refiere al rendimiento del trabajo. Cuando tenemos más de un pagador, si la suma del segundo y siguiente suma los 1.500 euros, supera los 1.500 euros, ya sí que estamos obligados a presentar la declaración del IRPF. Bien, vamos a ver las clases de rentas que conforman el IRPF. Esto es súper importante porque debemos saber todos los ingresos que tiene nuestro cliente, dónde ubicarlos. Tenemos que saber, para empezar, si pertenecen a la renta general y a la renta del ahorro. Este resumen está poco claro, os lo voy a aclarar yo muchísimo más. Voy a empezar por abajo. La renta del ahorro, como su propio nombre indica, recoge los ingresos que tiene el contribuyente de su ahorro personal, que básicamente en el día a día la mayoría de rentas que os vais a encontrar son los rendimientos del capital mobiliario obtenidos en participación de fondos propios de cualquier tipo de entidad. ¿A qué se refiere? Los intereses que obtiene cuando le presta dinero a un tercero. Esos son los rendimientos por participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad. Vale, esos son los dividendos, perdón. Y los de abajo, rendimientos de capital obtenidos por accesión a terceros, son los intereses. Entonces, el primer puntito es cuando percibe dividendos por invertir en una sociedad, y el segundo puntito es cuando percibes intereses por prestar dinero a terceros. Eso va a la renta del ahorro. ¿Y qué rendimiento va a la renta general? Pues, por un lado, aquí van casi todos. Los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital inmobiliario. Los rendimientos del capital mobiliario, distintos a los anteriores, por ejemplo, si le prestas dinero a una entidad vinculada. Por ejemplo, si el declarante le presta dinero a su empresa. Los intereses que percibe van a ir a la renta general. Los rendimientos de actividades económicas, que son los rendimientos obtenidos por el trabajo autónomo, por los profesionales, la imputación de renta, inmobiliaria, derecho de imagen, que ahora veremos, y las ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de transmisión de elementos patrimoniales. Si tenemos algún premio, algún siniestro, ya que las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisión de elementos patrimoniales forman parte de la renta del ahorro. ¿A qué me refiero? Si vendemos un producto, lo que ganemos o perdemos va a la renta del ahorro. Y sin embargo, la ganancia de pérdidas patrimoniales no derivadas de transmisión de elementos patrimoniales es cuando tenemos alguna ganancia o pérdida, pero no hemos tenido que deshacernos de ningún inmueble. Bien, esta clasificación sí que os la vais a encontrar en miles de sitios. Y hay algo muy importante que no os he dicho. La agencia tributaria, en este caso, hace un trabajo magnífico en el manual que gratuitamente sube todos los años a la página web. El manual de la agencia tributaria. El manual de la agencia tributaria es un trabajo espléndido, está súper actualizado. Es un compendio de ley, de reglamento y de casos prácticos. Entonces os recomiendo no que lo leáis entero, porque son miles de páginas, sino que cuando tengáis algún problema en concreto, os vayáis al capítulo correspondiente del manual e indaguéis. Es un trabajo, ya os lo digo, espléndido. Bien, ahora vamos a ver de dos puntos muy conflictivos, en los cuales cuando se tiene poco conocimiento es muy fácil equivocarse. Por un lado, el mínimo personal y familiar, y por otro lado, la unidad familiar. ¿Qué es? Pues mira, el mínimo personal y familiar es un importe exento, que no tributa. Se supone que es un importe, tenemos el mínimo personal y el mínimo por descendientes y el mínimo por ascendientes. En función de los descendientes y ascendientes que tengamos en la vivienda habitual, es un importe que no va a tributar, que se supone que es lo necesario para vestido, para ropa. No os preocupéis en aprender las cantidades, que no vale para nada. Sí que tenéis que tener muy claro que en el caso de descendientes vamos a aprovecharnos de este mínimo por los descendientes que tengamos menores de 25 años o con discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad es que tengan al menos un 33%. Siempre que haya discapacidad, el límite de edad se suprime. Pues bien, pues estos descendientes los vamos a poder incluir en el mínimo por descendientes si han tenido ingresos
que no superen los 8.000 euros y que no hayan presentado declaración de la renta superior a 1.800 euros. ¿Esto qué significa? Que si nuestro hijo con 23 años ha ganado 7.000 euros y no ha hecho la declaración de la renta, lo podremos incluir en el cálculo del mínimo familiar. Pero si ha hecho la declaración de la renta, ya no lo podremos incluir porque ha tenido una renta superior a 1.800 euros. Con los ascendientes sucede lo mismo. Si tenemos el padre, el abuelo en casa, también tenemos derecho a un mínimo. Pero si no ha tenido ingresos superiores a 8.000 euros y que no haya presentado renta superior a 1.800 euros. Cuanto más hijos, la escala va siendo superior. El mínimo va sumándose al del contribuyente, que es 5.550 euros. Esto no tiene nada que ver con la unidad familiar. Y ahora explico diferencias y confusiones que se crean. La unidad familiar en el IRPF está formada por el declarante y el cónyuge, en su caso, y los hijos menores que convivan con el declarante. Porque si el hijo está emancipado, aunque sea menor de edad, ya no forma parte de la unidad familiar. ¿Hijos menores a qué se refiere? A menores de 18 años. En el momento que cumple 18 años, ya no forma parte de la unidad familiar. En este año 2019 haremos la liquidación de la renta de 2018. Pues bien, si en algún día de 2018 el hijo cumplió 18 años, ya no forma parte de la unidad familiar para la renta de 2018. Aunque los cumpliera el 31 del 12 de 2018, ya no formaría parte de la unidad familiar. Eso sí, el límite de edad siempre se suprime cuando tenemos discapacidad superior, igual o superior al 33%. ¿Y para qué nos sirve el mínimo familiar? El mínimo familiar es súper importante tenerlo claro porque en caso de optar por declaración conjunta, y sí, es que es opcional, podemos elegir en tributación individual o conjunta. La tributación conjunta consiste en sumar todos los rendimientos de todos los miembros de la unidad familiar. De todos, ¿eh? Si hay 4 miembros de la unidad familiar no pueden hacer los 3 conjuntos y uno individual. No, o se suman todos o se hacen todos individuales. Afortunadamente, todos los programas te van a ofrecer cómo sería el resultado de la liquidación conjunta y cómo sería el resultado de la declaración individual para que se pueda elegir. Preguntas frecuentes que normalmente llegan a nuestros despachos. Pues que si puedo meter el hijo en la renta. A ver, meter el hijo en la renta. ¿Qué es meterlo? Porque si el hijo tiene menos de 18 años y ha obtenido rentas, es obligatorio introducirlo en la declaración conjunta. No es que puedas. Bien. Consejos. Ahora vamos a ir viendo rendimiento por rendimiento, analizando cada uno de ellos y viendo los consejos fundamentales de cada uno de ellos. Vamos a empezar con los rendimientos de las actividades económicas. Los rendimientos de actividades económicas, ¿qué son? Los rendimientos de actividades económicas es el rendimiento que se obtiene por el trabajo por cuenta autónoma, el empresario o profesional. Aquí hay que saber diferenciar entre estimación directa y estimación objetiva. Yo, cuando acabé la carrera, mi primera carrera fue empresariales. Pues sinceramente me preguntaban si estaba en estimación directa o en estimación objetiva módulos y no tenía ni idea. Y había estudiado asignaturas de IRPF, me daba esta vergüenza. Pues bien, es algo fundamental. Después yo solo lo he ido aprendiendo. Es muy diferente la estimación directa a la estimación objetiva. Y nosotros como asesores, además, debemos aconsejar a nuestros clientes en qué caso es mejor la estimación directa y en qué caso es mejor la estimación objetiva en el caso en el que puedan elegirlo, ya que hay una serie de actividades enumeradas en la legislación que se pueden acoger a estimación objetiva. A estimación directa pueden estar todas las actividades, pero la estimación objetiva está acotada a una serie de actividades. Ese listado va cada vez a menos. ¿En qué consiste la estimación objetiva o los módulos? Pues mirad, la estimación objetiva o módulos es una forma de calcular los rendimientos de actividades económicas un poco injusta, ya que los ingresos de la actividad no se calculan en proporción a la facturación, a las ventas, que sería lo justo, ¿verdad? Un poco para facilitar la tarea del contribuyente, los ingresos de la actividad, los rendimientos, se calculan en función de unos parámetros o módulos. Aquí os he puesto un ejemplo, que no se ve muy bien, pero se ve muy pequeñito, pero yo os lo describo. Por ejemplo, si nosotros ejerciéramos una actividad
de lavado de vehículos, por cada persona asalariada que tuviéramos en la empresa, el rendimiento que Hacienda nos imputaría al año sería 4.667,27 euros. De manera que si durante el año hemos tenido 2 personas a jornada completa y una media jornada, serían 2,5 personas, se multiplicaría por 4.667,27 y obtendríamos así el rendimiento anual del personal asalariado. Fijaros que no tiene nada que ver con la facturación, da igual que haya ganado más o que haya ganado menos. Esto es lo que tributará en el IRPF. Luego, por cada persona no asalariado, el personal no asalariado es el propio declarante y su cónyuge e hijos que convivan con él y trabajen en la actividad, por cada persona no asalariada que ejerza su actividad en el negocio, Hacienda le va a imputar un rendimiento de 19.191,86. Independientemente a que esté de brazos cruzados todo el día, ese será el rendimiento que Hacienda le va a imputar sí o sí. Y por cada metro cuadrado de local, independientemente a que esté alquilado o sea propiedad, Hacienda le va a atribuir un rendimiento de 30,23. ¿Vale? Entonces, si nuestro local tiene, por ejemplo, 100 metros cuadrados, pues Hacienda nos va a imputar un rendimiento de 3.023, que se sumará a los anteriores y así obtendremos el rendimiento anual. Como veis, estos son los módulos. En este caso, esta actividad tiene 3 módulos, que os he puesto de ejemplo, pero hay otras actividades que tienen más módulos o menos módulos. Los módulos varían en función de las actividades. Vale. En este caso, en estimación objetiva o módulos, los ingresos se calculan como habéis visto y los gastos apenas te puedes deducir gastos. Básicamente el único gasto que nos vamos a poder deducir en este caso son las amortizaciones de los inmovilizados y poco más, y que tengamos algún gasto extraordinario tipo siniestro, debidamente justificado. ¿Y cómo es la estimación directa? Bien, pues cuando una actividad tributa en estimación directa, aquí sí que se calcula el rendimiento de forma más justa, es decir, por diferencia entre ingresos y gastos. Los ingresos, los más normales, pues son los ingresos por ventas, los ingresos de explotación, como son las ventas de servicios o bienes de nuestra actividad. El autoconsumo, ¿qué es el autoconsumo? Se considera un ingreso el autoconsumo y nos referimos a los bienes y servicios que la unidad familiar consume de la actividad. Eso debemos imputarlo como ingreso. A modo de ejemplo, imaginaros que tenemos una clínica, una policlínica de salud, un centro de salud privado, y nuestro hijo, pues le hemos hecho 5 radiografías este año, a un precio de mercado de 100 euros cada uno. Pues en la renta como ingreso tenemos que poner ese autoconsumo, esas 5 radiografías por 100 euros, esos 500 euros. Sí, alguno pensaréis, pero si Hacienda no lo sabe, bueno, pues si Hacienda no lo sabe, no se pone, por así decirlo, pero os recomiendo que seáis lo más legales posibles con vuestros clientes. Siempre hacer la renta lo más legales posible. Le explicáis lo que pide la legislación, lo que hay que hacer, y vosotros, como buenos asesores, tenéis que hacer lo que la legislación exige. En caso de que el cliente te exija realizar alguna liquidación que se la hagas en tu nombre, tú con tu nombre, que contravenga con la legislación, te debe firmar un escrito conforme que conoce, que le has informado que va en contra de la legislación y que se hace responsable. Pero no os recomiendo que siempre le enseñéis. Y luego puede haber otros tipos de ingresos extraordinarios, si obtenemos algún tipo de premio por la actividad, si obtenemos algún tipo de subvención. A estos ingresos, cuando estemos en estimación directa, el autónomo o profesional o empresario le tendrá que restar los gastos, le tendrá que deducir los gastos deducibles, los gastos necesarios para el desarrollo de su actividad. Y es súper importante que el autónomo tenga claramente separados los gastos personales con los gastos profesionales. Esto es un mal endémico. Muchísimos autónomos con su tarjeta de crédito, bien del negocio lo van pagando todo, o bien de la casa lo van pagando todo, mal. Deben tenerlo claramente clasificados y mucho cuidado con deducirnos gastos en el negocio, claro, porque cuando más gastos deduzcamos, menor será el rendimiento y menor los impuestos a pagar. Mucho cuidado con deducirnos gastos que no sean necesarios para la actividad, ¿vale? Como el banquete de la primera comunión de la niña, como la ropa para irme a esquiar, no. Estrictamente los gastos necesarios para la actividad y siempre con las facturas correspondientes, por supuesto.
Así que hay una serie de gastos que en el manual, en la ley de la agencia tributaria, vienen claramente especificados. Nosotros en nuestros cursos prácticos hacemos muchísimos ejemplos para que quede claro, porque esto reviste bastante ambigüedad. Hay una serie de gastos que la mayoría de autónomos intentan deducirse, como coche, vestuario. Bien, en el caso de los coches, en muy pocos casos, claramente recogidos en la legislación, el autónomo se va a poder deducir la amortización de esos coches. Estamos hablando de que sean coches estrictamente necesarios e imprescindibles para el negocio. A modo de ejemplo, pues, un taxi, una ambulancia, ¿vale? Pero el coche que tenemos como turismo particular, muy difícilmente nos lo vamos a poder deducir dentro de los gastos de las actividades económicas. Actualmente ha habido una leve reforma que ya vamos a poder aplicar en 2018 al respecto. Por un lado, en el caso en el que un profesional, un autónomo, esté utilizando parte de su vivienda habitual, la esté utilizando para el desarrollo de su actividad. A modo de ejemplo, que seamos abogados y tengamos la consulta en una habitación de nuestra casa. En ese caso, sí que podremos deducirnos una parte proporcional de los suministros de la vivienda habitual. Otro de los gastos que van a poder deducirse los autónomos ya sin problemas son las dietas, pero las dietas tienen que ser en restaurantes, en bares, en negocios de restauración, y el pago debe haberse realizado por medios telemáticos, por tarjeta, y por supuesto pues hay que siempre conservar todos los justificantes. El tema de los gastos deducibles en el caso del autónomo es algo que hay que ser muy cuidadoso, muy exquisito y tenerlo, insisto, muy separado de los gastos personales, porque en el caso de una revisión por parte de la agencia tributaria se va directo a que le enseñemos los justificantes y a comprobar que efectivamente son necesarios e imprescindibles para la actividad. Ahora vamos a hablar de los rendimientos del trabajo. Los rendimientos del trabajo son los rendimientos que se obtienen por el trabajo por cuenta ajena. ¿Eso qué es? Eso es lo que obtenemos. Eso es lo que obtenemos por lo que nos paga nuestro jefe. Lo que nuestro jefe nos paga por trabajar en una empresa, por trabajar para terceros. Bien, aquí en este caso es bastante más sencillo porque hemos empezado por el más complicado normalmente, que son las actividades económicas. En los rendimientos por cuenta ajena básicamente van a ser los ingresos, que es la nómina que nos pagan, menos las deducciones. Lo que nos vamos a poder deducir va a ser la seguridad social y alguna cuota que paguemos a algún sindicato y no mucho más, no mucho más. Pero sí que en ocasiones nuestra empresa es posible que nos haga pagos en especie. Vale, pues en ese caso es muy conveniente que dichos pagos en especie vengan recogidos contractualmente en el contrato y a ser posible vengan en la nómina, ya que muchos de esos pagos en especie están exentos, como pueden ser, están exentos, por ejemplo, si nos paga un seguro de salud, los primeros 500 euros están exentos. Es decir, que si nuestra empresa nos paga un seguro de salud anual por importe de 600 euros, nosotros solo tendremos que poner 100 euros en la declaración de la renta. Y puede ser que nuestra empresa nos pague un viaje de trabajo, puede ser que nos entregue un coche para uso mixto, uso profesional y uso personal, pues tributa solo en la parte de uso personal. Si lo usamos el 50%, solo en el 50%. Cada año en el 20% del 50% de valor del coche. Pero hay parte de esos rendimientos, como ya digo, que están exentos, como las dietas, los viajes, los seguros. Es importante que vengan claramente recogidos y conservemos también nosotros, por nuestra parte, todos los justificantes al respecto. Por un lado, además, por eso interesa a veces que nuestra empresa nos pague en especie, ¿vale? Porque como ya digo, nos podemos beneficiar de exenciones. Ahora vamos a hablar de los rendimientos del capital mobiliario. Los rendimientos del capital inmobiliario, básicamente son los alquileres. Básicamente son los alquileres que tengamos, por lo que obtengamos por ser arrendadores. Aquí nosotros como asesores es súper importante que nos encarguemos de a nuestros clientes insistirle en la legislación máxima y total de los contratos. ¿Por qué?
Pues os voy a decir por qué. Porque, para empezar, si no está todo legal al máximo, si existen posibilidades de algún beneficio fiscal, la vamos a perder. No vamos a poder beneficiarnos. A modo de ejemplo, no estamos hablando solo de que el contrato esté en regla, bien redactado. La fianza, por ejemplo, debe estar depositada en el órgano competente. En el caso de, en la mayoría de comunidades autónomas, en la hacienda de la comunidad autónoma correspondiente. Y, ¿sabéis una cosa? Hay muchos asesores más antiguos que llevan muchos años haciendo renta y muchas personas que se atreven a opinar. Yo lo he escuchado, que rápidamente te dicen, no hace falta depositar la fianza en ningún lado. Lo que no saben estos asesores es que la agencia tributaria española, junto con la canadiense, es de las más avanzadas del mundo. La inversión que realizan estas agencias tributarias es brutal. De manera que de un año para otro, lo que avanza tecnológicamente es exagerado. Por lo tanto, ya os advierto que sí, tiene que estar depositada la fianza. Además es súper importante porque muchos inquilinos no lo declaran, muchos propietarios no lo declaran porque se piensan que van a tener que pagar un importe elevadísimo. Y sinceramente, si está bien hecho y incluso si está alquilado como vivienda habitual un piso, muy posiblemente no tenga que pagar más que si estuviera el piso cerrado. Porque os comento, cuando tenemos un piso alquilado, sí, los ingresos tributan, pero nos vamos a poder deducir gastos, nos vamos a poder deducir los gastos de reparación y conservación, todos los gastos que nosotros tengamos, claro, los que paguemos nosotros, los que pague el inquilino no. Nos vamos a poder deducir los gastos de, si tenemos la amortización del propio inmueble, si metemos muebles, un sofá, una cama, esa amortización nos la vamos a poder deducir. Incluso si está alquilado como vivienda habitual, nos vamos a gozar de una reducción del 60% del rendimiento neto. De manera que si hacemos las cuentas, cuando tengamos un piso alquilado como vivienda habitual, en muchas ocasiones en lo que va a aumentar la tributación va a ser en poquísimo. Porque os voy a decir una cosa, Hacienda sabe que tenemos ese piso. De manera que si no lo declaramos como alquilado, Hacienda nos lo va a imputar como una renta inmobiliaria imputada y nos va a imputar un rendimiento, nos va a atribuir un rendimiento del 2% del valor catastral o el 1,1% si dicho valor catastral ha sido revisado en los últimos 10 años. Así que al final, si haces cuentas, se llega a dar el caso de que se paga menos IRPF si está declarado legalmente todo, a que si lo dejamos como si estuviera vacío. Los gastos deducibles, como ya he dicho antes, pues son la amortización del inmueble, que es en muchas ocasiones un gasto grandísimo, ya que nos podemos deducir el 3% del mayor valor del precio de adquisición o del valor catastral. Siempre restándole el valor del suelo, por supuesto. El valor catastral lo podemos encontrar en el recibo del IBI, pero que si no lo encontramos, no lo tenemos claro, nos podemos meter en la página del catastro y con los datos de nuestro inmueble nos va a decir todos los datos, incluido el valor catastral. Vale. Ahora vamos, no os preocupéis, que os dejaré un tiempecillo para algunas preguntas. Bueno, la verdad que voy a poder contestar como mucho una o dos preguntas, pero ahora os dejo un tiempo, haremos una pequeña pausa y continuaremos. Y intentaré leer lo máximo porque yo no estoy leyendo, mis compañeros sí, pero yo no estoy leyendo los comentarios que estéis haciendo. En el punto 5 vamos a hablar de las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisión de elementos patrimoniales. Básicamente que vendamos un inmueble. Bien, pues si vendemos un inmueble, por ejemplo, si vendemos la vivienda habitual, pues aquí si el contribuyente tiene más de 65 años, pues va a poder estar exento de tributar. En estos casos, pues puede ser interesante que si se vende un inmueble propiedad de un matrimonio en el que uno de los contribuyentes tiene 65 años y otro esté a punto pero aún no lo ha cumplido, pues en ocasiones es aconsejable esperar a que lo vendan, si tenemos la posibilidad de aconsejar, porque muchas veces los clientes ya vienen diciéndonos que lo han vendido, ahí no hay marcha atrás. Pero si tiene la posibilidad de esperar pues, a que los dos tengan 65 años, pues mejor. ¿Qué pasa si perdemos? Si perdemos dinero al vender la vivienda habitual, pues no penséis que se puede compensar las pérdidas en
de un rendimiento con los beneficios de otros. No, solamente podremos compensar básicamente estas pérdidas si tenemos beneficios similares. Es decir, si pierdes al vender un piso, podrás compensarlo con el beneficio al vender otro piso, pero no es lo más normal entre los contribuyentes que compren y vendan pisos, así que no os preocupéis. Y bueno, podemos neutralizar la tributación del beneficio de la vivienda virtual si reinvertimos total o parcialmente los beneficios, el precio de venta, si lo reinvertimos en comprar otra vivienda. En ese caso neutralizaremos el beneficio obtenido. Ahora vamos a hablar de las ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de transmisión de elementos patrimoniales, como pueden ser un premio, una subvención que tengamos. A modo de ejemplo, ¿qué subvención? Pues mirar, si pertenecemos a una comunidad de propietarios y obtenemos una subvención para arreglar el ascensor, eso tenemos que tributar, es un ingreso, es una ganancia que hemos tenido. Y lo tributaremos en la parte proporcional, no toda la subvención la meteré en mi IRPF, solamente la parte proporcional de propiedad que yo tenga de toda la comunidad. En el caso del juego online, que ahora está muy de moda, es muy importante para tributar solamente por el rendimiento neto, conservar todos los justificantes de las pérdidas que hayamos sufrido, todas cuantos podamos, para así tributar, porque en muchas ocasiones la información que le llega a la agencia tributaria no está bien del todo. Entonces, porque si no, vamos a tener que tributar de todas las ganancias y no vamos a poder restar las pérdidas y puede ser que sea muy elevada la factura fiscal. Y si ganamos un juicio y nos tienen que indemnizar de alguna manera, pues normalmente lo vamos a incluir aquí, salvo que el juicio esté relacionado con rendimiento del trabajo o con rendimiento de actividades económicas. Lo pondremos en ganancia y pérdida no derivada de transmisión de elementos patrimoniales. Por último, antes de hacer una pausa, porque ahora después viene la parte más interesante quizás de este webinar, porque después de esta presentación vamos a ver de forma práctica cómo funciona Renta Web. Por último, hablaros de las reducciones y deducciones, que cada vez son menos normales. Estamos aún inmersos en una época de crisis y no es que ningún gobierno se digne a incrementarlas. Por supuesto que sigue estando vigente la prestación por maternidad, que ahora veremos en Renta Web cómo se introducen. La deducción por maternidad, los 100 euros por madre trabajadora, sigue estando vigente, que no tributa, sí, ciertamente. La sentencia reciente del Tribunal Supremo exime de su tributación. Bien, si tenemos, ¿en qué consiste? Pues en que las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años que estén cotizando al menos 100 euros al mes, podrán deducirse 100 euros mensuales y tendrán dos formas de obtener este beneficio fiscal, o cobrando los 100 euros al mes o en la liquidación del IRPF pidiéndole a Hacienda los 1.200 euros totales. A la primera opción, cobrar los 100 euros al mes, se le llama cobro anticipado de la deducción. Luego, por supuesto, siguen estando vigentes las aportaciones a planes de pensiones, y que no se ofenda con esto ningún banquero. A quien no le tenéis que pedir consejo nunca es a un trabajador de la banca. Nunca le preguntéis si te interesa a realizar aportaciones a tu plan de pensiones, porque casi siempre él te va a decir lo que le han enseñado en su empresa, no va a morder la mano que le da a comer y te va a decir que sí. Ya te digo yo desde aquí que casi nunca interesa aportar al plan de pensiones desde un punto de vista fiscal. Otra cosa es que tú quieras aportar, porque hay que advertirle muy bien al cliente de la repercusión fiscal, de la carga tributaria que tendrá en el futuro cuando recupere ese plan de pensiones. Puede llegar a ser elevadísimo. Entonces, no es para nada la panacea aportar a los planes de pensiones. En muchas ocasiones trae más a cuenta meterlo en la cuenta corriente y punto. Actualmente, si compramos acciones, si invertimos sobre todo en empresas de nueva creación, vamos a tener deducciones también, sociedades limitadas, sociedades anónimas de nueva creación. Eso es muy interesante. También sigue vigente, por supuesto, la deducción por adquisición de vivienda habitual. Eso sí, siempre y cuando la vivienda la hubiéramos comprado antes de 2013, pues el contribuyente, el declarante, va a poder deducirse, va a poder reducir hasta 9.040 euros. ¿Vale? Va a poder deducir lo que ha pagado de intereses y de amortización
del préstamo hasta un máximo de 9.040 euros al año. Lo mismo pasa con el alquiler. Si tenía el contrato de alquiler firmado antes de 2013, va a poder seguir y se lo estaba deduciendo y gozaba de alguna ventaja fiscal, actualmente va a poder seguir deduciéndoselo. Incluso si el contrato de alquiler le vence, va a poder prorrogar esas deducciones si cambia algunas cláusulas del contrato, tipo importe del contrato, duración. Hay formas de prolongar la deducción por alquiler. Por supuesto, sigue vigente la deducción por familias numerosas, que no os preocupéis entenderos, porque en cuanto al programa le introduces los datos de la familia, todos los programas te van a calcular la deducción. En el caso de separación matrimonial, si el declarante le está pagando pensiones, va a poder beneficiarse fiscalmente siempre y cuando, por supuesto, sean por decisión judicial. Es decir, tiene que ser un acuerdo ratificado por el juez. Si no, no vale el acuerdo verbal, sin más. Y los donativos a ONG, en cierto importe, en ciertos porcentajes, a las ONGs claramente recogidas en la ley, también vamos a poder beneficiarnos de deducciones. Bien, ahora a continuación voy a hablaros de los programas, sobre todo de renta web, y vamos a ver cómo se introducirían los datos de renta web. Es muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa para descansar, para beber agua, para que planteéis algunas preguntas. Contestaré una o dos de las que vea más interesantes. Perdonad que no las pueda contestar todas porque no sé los que habrá, pero se podría hacer infinito. Sí que intento, y no con esto quiero hacer publicidad, en nuestros cursos prácticos siempre, en nuestros casos prácticos de IRPF, siempre intentamos indagar al máximo y no dejarnos lagunas, hacer muchísimos casos de toda la problemática que más suele surgir para que realmente no se queden dudas. Así que vamos a parar unos 5 minutos y ahora volvemos para explicaros renta web. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a hacer ahora un repaso, una vuelta por el programa Renta Web y después contestaré algunas de las preguntas que habéis lanzado. Por un lado, advertiros. Para hacer vuestra propia declaración de la renta, para practicar, para hacer simulaciones, Renta Web está muy bien. Estoy en la página principal de la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Aquí vais a poder descargaros manuales, legislación, todo. Renta web está muy bien, pero si ejercéis como profesionales y vais a hacer muchas rentas durante varios años, yo prefiero, por supuesto, una aplicación más concreta. En nuestro caso utilizamos A3 y no tenemos ningún patrocinio por A3, no penséis que es publicidad. Y en nuestros cursos además ofrecemos el programa gratuitamente de A3 RIM. ¿Por qué lo prefiero? Porque el programa de A3 te va a dar muchos consejos fiscales de cómo ahorrar, de cómo no ahorrar, muchos resúmenes, muchas estadísticas, que además luego tú se las cuentas a tus clientes y quedas perfecto. Entonces es muchísimo mejor tener renta web y aparte que utilizar A3, además que te guarda todos los datos y puedes modificarlos, mientras que renta web, en las simulaciones que haces no se guardan, en las simulaciones no se guardan. Entonces sí, está bien para hacer simulaciones, pero no lo veo el más indicado para el ejercicio profesional y ninguno de mis compañeros lo utiliza. Aquí en la agencia tributaria lo tenemos, ahora mismo no está disponible aún de 2018, así que tenemos que hacer la renta de 2017. Antes se llamaba programa padre y ha cambiado poco. Puedo pinchar aquí en renta 2017, pinchamos y abajo a la derecha tenemos renta web open, ¿lo veis? Pues pinchamos aquí y aquí le damos a nueva declaración. Bien, vamos a introducir datos. Me voy a inventar un ejemplo sobre la marcha básico para que veáis cómo funciona. Esto probando se le pierde el miedo, es súper sencillo. Una vez que tenéis los conocimientos básicos y todos los datos, en muchas ocasiones os descargáis el borrador de vuestro cliente
Y en muchas ocasiones va a ser confirmar los datos. Pero, por ejemplo, el rendimiento de actividades económicas no solo va a ser confirmar los datos. Tendremos que saber nosotros qué gastos hay que poner, se pueden poner y cuáles no se pueden poner. Y en algunos cálculos, como amortizaciones, los tendremos que hacer nosotros manualmente, esos cálculos. Bien, vamos a inventarnos un declarante. Para que veáis, en la primera página del declarante metemos el NIF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Z, por ejemplo. Y le llamamos Salas Luis. Así se tiene que meter primero el apellido, una coma, separado de un espacio. Estado civil, me muevo con el tabulador, por ejemplo, casado. La fecha de nacimiento, por ejemplo, 01 del 01 de 1980. Me estoy inventando los datos sobre la marcha. Es su nombre y vamos a suponer que reside en la comunidad autónoma de Andalucía. El cónyuge, vale, hay que poner un NIF válido, por ejemplo, 641 832 19V. Vamos a suponer que se llama Salinas Luisa. La fecha de nacimiento, ¿por qué no? El 01 del 02 de 1980. Es una mujer y también reside en Andalucía. Bien. Hijos menores de 18 años. Y, por supuesto, los mayores sujetos a patria potestad que tengan discapacidad, por ejemplo. Tenemos que, para poder escribir, solamente se pueden escribir en las casillas que están en blanco. En las que están en amarillo, por más que lo intentemos, no se puede escribir. Pinchamos en este lapicito que tenemos a la derecha de la casilla y metemos los datos. Del hijo vamos a inventarnos los datos. Salas Luisillo. Si es menor de 3 años no tiene por qué tener NIF. La fecha de nacimiento voy a poner 01 del 01 de 2016. Vinculación sería hijo de ambos cónyuges. Es su nombre, la comunidad autónoma Andalucía, y tenemos que indicar que forma parte de la unidad familiar. Tenemos que decirle que sí. Incluso el hijo podría tener rentas. Si obtuviera rentas en 2017, marcamos esta casilla. ¿Vale? Aquí, ¿veis? Y entonces se me activan las de abajo. Indique si ha percibido rentas de cuantía superior a 8.000 euros. Porque si ha percibido rentas de cuantía superior a 8.000 euros, ya el programa no nos lo va a incluir en el mínimo por descendientes. ¿Vale? O indique si ha hecho declaración individual por renta superior a 1.800 euros. Lo mismo, porque si así ha sucedido, no me lo incluye en el mínimo por descendiente. En este caso, pues no voy a ponerle nada. Suponemos que no ha ganado nada. Y le damos a aceptar. Me pide otras situaciones. Me pide, a ver si le pongo 2017. Otras situaciones, hombre, Andalucía. Si le damos a aceptar. Los apellidos y nombre, el NIF, la fecha de nacimiento, la vinculación, el sexo y la comunidad autónoma. Vale, pues vamos a ponerle un NIF que me pide, por ejemplo, necesito un DNI válido. Voy aquí a buscarme rápidamente un DNI. Porque si no, no nos va a dejar continuar. Y vamos a poner 00 202 205 N. Hijo de ambos cónyuges, esto está bien. Andalucía. Vale, perfecto. Ahora, si hubiera que hacer la declaración conjunta porque hubiera tenido rentas, aquí tenemos que sí está autorizado porque es para incluirlo en la declaración conjunta, si hubiera obtenido rentas. De todas maneras, el programa es muy avanzado
Como veis, si nos falta algún dato fundamental, no te va a dejar seguir, te lo va a advertir. Aquí relacionaremos los hijos entre 18 y 24 años, no para incluirlo en la declaración conjunta, pero sí en el mínimo por descendientes. Si tuviéramos alguno, lo pondríamos aquí. Y aquí los ascendientes mayores de 65 años, pero que no hayan superado, como antes os dije, los 8.000 euros de ingresos, o no hayan presentado rentas superiores a 1.800 euros. Aceptamos. Ahora nos viene aquí un resumen de la declaración. Como veis, está todo a cero porque aún no hemos introducido datos numéricos. Tenemos conjunta y las individuales de cada uno de ellos. Le damos aquí a continuar con la declaración. Bien, casi todos estos datos, casi nunca hay que rellenarlos. Van a venir, al cargar el borrador, van a venir previamente ya escritos. Vámonos a lo más significativo, a lo más delicado, a los datos numéricos. Los rendimientos del trabajo, por ejemplo, por llevar un orden de página. Los vamos a tener en la página 5, ¿veis? Rendimientos del trabajo. Hay que tener mucho cuidado, porque aquí tenemos una pestaña que nos da a elegir declarante, cónyuge, hijo 1. En conjunta no vamos a poder introducir datos, solamente es para visualizar las sumas. Vamos a suponer que el declarante tiene rendimiento del trabajo. Pinchamos aquí y ha percibido un importe íntegro de 40.000, ha tenido una retención, por ejemplo, de 5.000. Vamos a suponer que de seguridad social le han deducido 6.000 euros. Esto es lo más habitual en el amplísimo porcentaje de las rentas. Son los tres datos que básicamente, normalmente, porque la empresa muy pocas hacen otro tipo de aportaciones. Bien, en nuestros casos prácticos vemos en exhaustividad, en nuestros ejemplos, pues prácticamente todas las casillas, para que le perdáis el miedo. Pero que ya digo que es muy fácil de realizar. Aceptamos. Dice que lo comprobemos, le decimos que sí, continuamos. Bien, podría tener también el cónyuge, ¿veis? El cónyuge podría también tener rendimiento del trabajo. He cambiado a cónyuge y lo introduciríamos igual, ¿vale? Pero bueno, en este caso no le vamos a introducir, para que vamos a estar repitiendo la misma casilla. En la siguiente página, en la página 6, tenemos los rendimientos del capital mobiliario, los que incluimos en la base imponible del ahorro. Aquí os vais a encontrar normalmente intereses, que perciba algún interés el contribuyente de una cuenta, de una imposición a plazo. Pues bien, lo tenemos que poner aquí. Tengo que hacer una advertencia al respecto. En muchas ocasiones la imposición puede estar a nombre de dos personas, y más aún puede estar a nombre del declarante y a nombre del cónyuge. Imagínate que ha obtenido 100 euros de intereses de una imposición que tiene a medias con su mujer. Pues bien, en intereses, en la casilla 25, tenéis que poner 50 euros, la mitad, ¿vale? Estamos en el cónyuge. Bien. Y vamos a suponer que ha tenido de retenciones 10 euros. Aceptamos, ¿vale? O sea, que realmente de la imposición han recibido 100 euros con una retención de 20 euros. Tenemos que ponerle la mitad a cada uno de los dos, ¿vale? Aceptamos. Y ahora, automáticamente, en muchas ocasiones el programa nos va a preguntar si deseamos transcribir estos datos a la declaración del cónyuge. Pero si no nos lo pregunta, como ha sido en este caso, nosotros nos debemos ir de inmediato a la declaración del declarante y en la misma casilla 25, el ratón está por lo que vale aquí. Volvemos a meter pues otros 50 euros y de retención creo que puse... ¿Cuánto pusimos? ¿10 euros pusimos? Bien, aceptamos. ¿Vale? De hecho, fijaros, en todo momento podemos irnos al resumen de declaración para ver cómo van los datos. En todo momento, si el ratón nos deja, y si no, me vengo aquí. Resumen de declaraciones. Observar. Observar. Tenemos la conjunta y las individuales. Pues en rendimiento del capital mobiliario, veis, tenemos 100 euros en la conjunta y 50 en las individuales. ¿Os dais cuenta? Vale, y continuamos con la declaración en este botoncito que tenemos aquí.
Vale. Si otro rendimiento que suele salir, pero muy poco, de esta página no suelen salir más, es si tenemos dividendos. Si percibimos, si tenemos acciones de una empresa, lo que percibimos en forma de dividendos lo vamos a poner en la página, en la casilla 27. En la siguiente página, en la página 7, veis que pone bienes inmuebles no afectos a actividades económicas, excluida la vivienda habitual e inmuebles asimilados. Vaya, pues ¿qué inmuebles vamos a poner aquí? Pues aquí vas a poner los inmuebles que tengas alquilados y los que estén a disposición de sus titulares, es decir, vacíos o segunda residencia, es lo que vamos a tener que poner aquí. ¿Cómo se introduce? Pues vamos a imaginar que el declarante tiene un piso alquilado. Nos venimos aquí, en propiedad, y vamos a imaginar que tiene el declarante el 100% de la propiedad. Si pusiéramos el 50%, muy probablemente, no nos pregunta. Si fuera el 50% del declarante y el 50% del cónyuge, a veces te pregunta que si quieres trasladarlo al cónyuge, le dices que sí. Si no te lo pregunta, tienes que hacer como hemos hecho antes. Los mismos datos que pongas en el declarante, la mitad de los ingresos, se los pones también al cónyuge. Vamos a suponer que es 100% del cónyuge. La naturaleza, vamos a suponer que es un piso urbano y el uso o destino, arrendamiento. En situación clave, lo normal es poner inmueble con referencia catastral e introducir la referencia catastral. En este caso, como no la tenemos, me estoy inventando, voy a poner inmuebles sin referencia catastral. Cuando hagáis ejercicios para aprender, pues os recomiendo que pongáis esto. Pero en una renta real debéis poner la opción 1 con carácter general. Si no sabéis la referencia catastral, es muy fácil buscarla en la sede del catastro online. Bien, pondríamos la dirección del inmueble y, veis, aquí solamente nos deja escribir en inmuebles arrendados, subarrendados o cedidos a terceros. El rendimiento neto reducido. Pinchamos y vamos a introducir tipo de rendimiento. Vamos a imaginar que está destinado a vivienda habitual, por lo que gozaría de una reducción del 60%. Vamos a imaginar que ha sido una renta de 1.000 euros al mes, entonces hemos tenido 12.000 euros. Vamos a imaginar que hemos tenido gastos de reparación y conservación, hay que conservar todos los justificantes, que nos hemos gastado, por ejemplo, en pintar el piso, en reparar algo, 2.000 euros este año. Vamos a imaginar que hemos pagado el IBI nosotros y nos ha costado, por ejemplo, 600 euros. Y la amortización. La amortización es un dato muy importante. La amortización la tendremos que calcular nosotros manualmente. Es el 3% del mayor valor del precio de adquisición o del valor catastral, siempre restándole el valor del suelo. Vamos a imaginar que si no tenemos precio de adquisición porque ha sido heredado, pues nos tendremos que quedar con el valor catastral. Vamos a imaginar que el mayor valor es el precio de adquisición, ha sido 100.000 euros y que corresponde un 20% al suelo, por ejemplo, unos 2.400 euros de amortización. Esto lo tenemos que introducir nosotros, hacer nuestro cálculo a mano y como podéis ver, el programa automáticamente me hace una reducción de 4.200 euros. Eso es el 60% de los ingresos menos los gastos. Si no hay más que introducir, pues ya está. Ya estaría, ¿vale? Entonces, fijaros, en el caso de arrendamientos familiares, eso se lo teníamos que haber dicho antes, hay un rendimiento mínimo imputable, porque se da el caso, en arrendamientos a familiares, hasta tercer grado, que se les cobra un alquiler simbólico o nulo. Pues bien, Hacienda te impone que al menos tienes que tributar por el 2% del valor catastral o 1,1% si dicho valor catastral ha sido revisado. Le damos a aceptar y ya lo tenemos. ¿Veis? El rendimiento neto reducido se ha quedado en 2.800 euros. Después de haber cobrado un alquiler de 12.000 euros al año, no ha sido tanto el rendimiento neto. Esto es relativo, ¿verdad? Que no es eso lo que hay que pagar la Hacienda. Esto luego va a la base imponible y tributará en la escala que corresponda, que eso lo calcula, porque el IRPF, no sé si sabéis que es un impuesto progresivo, es decir, que el porcentaje va por escala y a más ingresos, a más escala de ingresos, mayor porcentaje. Entonces puede ser que apenas suba nuestra factura fiscal, porque, insisto,
Si el inmueble no lo ponemos como que está alquilado, hay que poner que está a disposición de sus titulares, a disposición de sus propietarios, y va a tributar en el 2% o el 1,1% de valor que te esté revisado, que si hacemos las cuentas no va a variar mucho la tributación. Entonces, como antes he dicho, es mejor hacerlo bien y legalizarlo en la medida de lo posible. Aceptamos. Bien, si tuviéramos un piso alquilado, o otro piso alquilado o un piso vacío, le daríamos aquí a alta de inmueble y, ¿veis? Se nos ha puesto en blanco el inmueble 2 de 2 e introduciríamos los datos de ese otro piso a disposición de sus titulares, ¿vale? A disposición de sus titulares, vamos a imaginar que sería el 100%, o sea, un piso que tengamos vacío, urbano, y el uso de destino pondríamos a disposición de sus titulares, ¿de acuerdo? Aceptamos. Cancelamos puesto que no he introducido datos. Bien. En la siguiente página, bueno, no tenéis ni mucho menos. Yo hay páginas que en mi vida me he parado. No tenéis que controlar el 100% de las páginas. De hecho, en muchísimas páginas no se puede escribir, ¿vale? Son cálculos que el propio programa te va a hacer solo. Con este programa lo que se va a cumplimentar es el modelo 100. El modelo 100 es el modelo de liquidación del IRPF. Porque ya esta es la única forma de poder cumplimentarlo, de forma telemática. Bien por renta web o bien con programas como A3. No se puede hacer a mano. Lleva unos años que ya no está permitido hacer el modelo 100 a mano. Bien, en esta página, relación de bienes inmuebles urbanos, afectos a actividades económicas u objetos de rendimiento de negocio, aquí tengo que informar de aquellos inmuebles que estemos utilizando para el negocio, ¿vale? Porque si no informas de ellos aquí, si no es la vivienda habitual, pues el programa te lo va a imputar como una renta inmobiliaria y vas a tener que pagar impuestos. En la siguiente página tenemos los rendimientos de actividades económicas en estimación directa. Los rendimientos de actividades económicas en estimación directa, aquí es si alguno de los dos contribuyentes está de autónomo, como hemos dicho antes, en estimación directa. Vamos a suponer que el cónyuge está en estimación directa, ¿vale? Nos venimos y está en actividades empresariales de carácter mercantil, puede ser o podría estar, por ejemplo, podría ser un profesional. En muchas ocasiones es difícil de dilucidar. La agencia tributaria te proporciona, tiene un listado en el cual te clasifica las actividades en profesionales o en empresariales, porque por ejemplo, si damos clases particulares, ¿qué sería? Pues depende. Si damos clases particulares en una academia, ya tenemos una estructura, ya sería empresarial, pero si damos clases particulares a domicilio, sería profesional. Y es algo que tenemos que tener claro, porque los profesionales, cuando emiten facturas, además a otros profesionales o a empresas, las tienen que emitir con retención. Bien, vamos a suponer que va a ser lo más normal, que está en directa simplificada. Y tenemos que especificar el epígrafe de IAE. Aquí tenemos vamos a suponer que es veterinario, ¿por qué no? Veterinario. Vale, y se nos activan las casillas de abajo. Los ingresos de explotación. Por el ingreso de explotación le podemos suponer que ha tenido este año 200.000 euros de ingresos de explotación. Si hubieras tenido algún otro ingreso, se pondría aquí, alguna subvención, por ejemplo. Si hubiera tenido autoconsumo, es decir, si para el perro de la familia, de la unidad familiar, ha disfrutado de servicios veterinarios, pues el valor de mercado de los mismos los tendríamos que imputar, incluir como ingreso. Ese es el denominado autoconsumo. Bien. Y si hemos hecho facturas con retención, pues las pondremos aquí. No los pagos fraccionados. Los pagos fraccionados que ha hecho en el modelo 130 trimestralmente se mencionan más adelante, porque los pagos fraccionados que van haciendo los profesionales luego se restan del importe a pagar, porque realmente son anticipos que han ido haciendo. Vale, le damos a aceptar, si el ratón nos deja, bien. Y gastos deducibles. Bueno, pues en gastos deducibles vamos a tener siempre luz, aquí por ejemplo en consumo, pues los suministros, lo que viene siendo los suministros, luz, agua. Vamos a suponer que ha tenido 3.000 euros, ha podido tener sueldos y salarios por importe de 20.000 euros, ha podido tener seguridad social, por supuesto que habrá tenido, por importe de 8.000 euros por ejemplo, ha podido tener arrendamientos y cánones por importe de
7.000 euros, me estoy inventando los datos, ha podido hacer reparación y conservación, aquí le he puesto muchos ceros, reparación y conservación, por importe de 3.000 euros, servicio de profesionales independientes, si hemos contratado otro profesional, por ejemplo, por importe de 300 euros, otros servicios exteriores, por ejemplo, si hemos hecho publicidad, pues aquí sería lo más conveniente ponerlo, por importe, por ejemplo, de 900 euros, si hemos pagado tributos, tasas, como puede ser el IBI, impuestos de circulación de nuestros vehículos, por ejemplo, 400 euros, gastos financieros seguro que hemos pagado, estamos hablando de intereses, por ejemplo, ¿por qué no 3.000 euros? Amortizaciones, debemos cogernos la tabla de amortización, que nos viene claramente en el manual de la agencia tributaria, y amortizar nuestros inmuebles os recomiendo en el máximo que te deja cada año las tablas. Habrá que calcularlo a mano, como vemos en todos nuestros casos prácticos. Por ejemplo, las amortizaciones supongamos que son 500 euros. Y si ya tenéis dudas, os van a salir una serie de gastos que no vas a saber. Imagínate que estás suscrito a una revista profesional. ¿Dónde lo pongo? Pues mira, esta casilla es muy socorrida, la 124. En otros conceptos fiscalmente deducibles. Aquí puedes ponerlo, por ejemplo, 200 euros. Bien, y ya el programa solo nos va a calcular el rendimiento. ¿De acuerdo? Y el ratón ha muerto. ¿Ha muerto? Pero muerto. Vale. Ya lo tenemos. En la página siguiente tenemos rendimiento de actividades económicas, excepto agrícolas, ganaderas y forestales, en estimación objetiva, los módulos. Esto es si tuviéramos alguna actividad en módulos, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar, ¿por qué no?, que tenemos un taller, un lavadero de coches, que lo tiene el declarante, ¿por qué no? Tiene un lavadero de coches. Nos venimos aquí y el epígrafe era... Un momento, me saco de la pantalla. No lo tengo aquí. El epígrafe del lavadero de coches. Algunos... Bueno, no... ¿Para qué vamos? Vamos a poner que es comercio al por menor de muebles. Y hasta que tenemos una tienda de muebles. Aquí lo tengo. Aceptamos. ¿Vale? No encuentro el folio donde lo puse. Bien, se nos abre esta ventana. Si fuera de temporada le diríamos en cuántos días hemos ejercido la actividad durante el año. Si la hubiéramos iniciado a partir de 2016, también le diríamos el año de inicio, ya que tiene una reducción. ¿Ejerce la actividad en un solo negocio? Le podemos decir que sí, en un solo local. El número de vehículos, pues vamos a suponer que no tiene ninguno. Vamos a suponer que está en un municipio de más de 5.000 habitantes, entonces marcamos la opción 3. Número máximo de empleados que ha trabajado simultáneamente, vamos a suponer que son 1, el número máximo. Si la actividad solo se ha ejercido durante el año, no. Si en 2016 fue en Lorca, no. Y retenciones a cuenta del impuesto relativo a la actividad, vamos a... Vale, no vamos a poner ninguna. Vale, lo que me interesa es que veáis los módulos. Veis directamente el programa ya. Al haberle indicado el epígrafe te dice los módulos. Ahora yo tengo que informar el número de unidades. Mayores de 19 años, vamos a suponer que hemos tenido 1. Se supone que son, cuando está jornada completa, trabaja 1.800 horas al año. Vale, y ya está. Vamos a suponer que no tiene ninguno más. Aceptamos. Vale, pues fijaros, el rendimiento que nos imputa es 4.075. No nos pregunta la facturación. ¿Veis? En módulos el rendimiento se calcula en función a estos módulos. Personal asalariado, vamos a suponer que solo está trabajando el titular, 1.800 horas. Aceptamos. ¿Vale? Me lo imputa como 1. Consumo de energía eléctrica, vamos a suponer que son 250, por ejemplo. En superficie de local, vale. Esto es partido 100. 2.500, incluso más. Superficie del local, vamos a imaginar que tiene 100 metros cuadrados, por defecto te va a poner 365 días.
¿Veis? Y el programa solo nos calcula el rendimiento. Los datos me los estoy inventando, por supuesto. En nuestros cursos de casos prácticos sí que tenemos los enunciados escritos y los vamos pasando, lógicamente, atendiendo a esos enunciados. Y aquí no puedes hacer mucho más. Básicamente poner la minoración por incentivo a la inversión, que son las amortizaciones de los inmovilizados que tengamos. Debemos tener, claro, los inmovilizados que poseemos, calcular nuestras amortizaciones, con la tabla de amortización que viene en la legislación claramente, vamos a suponer que han sido 1.000 euros. Y ya el programa solo te calcula el rendimiento neto. ¿Os dais cuenta? En ningún momento le hemos dicho la cifra de ventas, la facturación. En ningún momento, solamente le hemos indicado los módulos que nos ha pedido. ¿De acuerdo? En la siguiente página estarían los módulos de agricultura, ganadería y forestales. Y aquí tenemos otros regímenes especiales que se os van a dar muy poco. Vale, por no darnos un paseo por todas las páginas y agilizar, me voy a parar en aquellas páginas que son en las que más... Me voy a parar en las páginas más importantes de todas, en las que más suelen aparecernos, ¿vale? Por ejemplo, si vendiéramos un piso, ¿vale? Eso sería en la página 19. En la página 19, aquí deberíamos poner, ¿veis? Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. ¿De acuerdo? Y leyendo estos títulos, porque debajo que pone ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisión de elementos patrimoniales. Porque, fijaros, en la página anterior pone ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisión de elementos patrimoniales, pero ¿qué pone debajo? Ganancias y pérdidas procedentes de transmisión de derechos de suscripción. No es el caso. Si vendiéramos un piso, pues lo tendríamos que introducir aquí. Aquí pondríamos, si es un inmueble, tendríamos que ponerle inmueble sin referencia catastral porque no la conocemos. Y fijaros, en este caso sí que nos pregunta si desea copiar en la declaración de su cónyuge los mismos datos que para este. Ojo, pondríamos la mitad porque eso es si fuera de los dos. Y ya no tienes que copiarlo en los dos casos. Se lo pone a uno y el programa solo te lo traslada al otro. Vale. En este caso, vamos a decirle que... Ay, perdón. Vamos a darle a cancelar. Y vamos a eliminarlo, ¿vale? Para que nos cunda un poco, porque si no se hace muy pesado el webinar. En la página 25 introduciremos los planes de pensiones. Aquí veis que pone en la casilla 440 aportaciones a contribuciones del ejercicio 2017. ¿Vale? Estamos en aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social. Muchísimos contribuyentes aportan a su plan de pensiones y habría que ponerlo directamente aquí. Imaginaros que hemos aportado 3.000 euros. Pues aquí es donde lo pondríamos. En la página 32, si somos profesionales y hemos hecho pagos fraccionados, esto es muy importante, hay que mencionarlos para que Hacienda nos lo reste. Concretamente en la casilla 566, los pagos fraccionados que el profesional ha ido haciendo durante el año. Por ejemplo, 1.200 euros. Y en la casilla 37, en la página 37, vamos a tener la deducción por inversión en vivienda habitual. Bueno, aquí, pues si hemos pagado algo del préstamo hipotecario de la vivienda adquirida antes de 2013, veis que además te lo dice aquí, deducción por inversión cuando la adquisición se hubiera producido que anterior al año 2013 en los casos de construcción e inversión. Bien, ya pinchamos en la casilla A, le pondríamos la fecha de adquisición, 01/01/2010 y la inversión que habríamos realizado, el total que hemos pagado de préstamo hipotecario, principal más intereses. Aunque le pongan más de 9.040, el programa te va a coger 9.040, que es el máximo. Vamos a ponerle, por ejemplo, 8.000. Nos va a pedir el número del préstamo, pero como me lo estoy inventando no tengo ninguno. Le doy a continuar. Y bueno, tenemos muchas más páginas, ni mucho menos. Hemos visto todos los casos posibles. Con esto quiero que le perdáis el miedo al IRPF,
y al programa Renta Web, porque es bastante sencillo e intuitivo. En cuanto se hacen 3, 4, 5 actividades extensas, amplias, globales, se le pilla bastante soltura. Hay algo muy importante cuando quieres buscar, para no estar como loco entre las páginas, aquí en apartados, ¿veis? Tenemos, ¿vale? Si por ejemplo tenemos que buscar una deducción en concreto, deducción por maternidad, ¿verdad? Pues la tendríamos aquí. En este caso, ¿qué ejemplo podría tener deducción por maternidad? Puesto que tiene un hijo menos de 3 años, habría que introducirlo aquí, la deducción por maternidad. Le diríamos que ha estado todo el año, aceptamos, cotizando, y las cotizaciones han sido todo el año superiores a 100 euros. Aceptamos. Y el importe de deducción es 1.200. La mayoría de los contribuyentes lo cobran anticipadamente. Entonces hay que poner aquí cantidades percibidas con nuevo anticipado. Si no pones aquí 1.200, la renta te va a salir a devolver en 1.200 más. Pero si pones aquí estos 1.200, ahora no te los van a devolver en la renta otra vez, porque ya lo has ido cobrando mes a mes. Aceptamos. Bien, luego el resumen de declaraciones que podemos ver en cualquier momento, presentación de declaración, y además te va a informar de la más favorable. Con los datos que tenemos introducidos hasta ahora, la declaración más favorable es la individual de cada uno de ellos, ya que si le hiciéramos conjunta sale positivo, a pagar 39.000, mientras que si lo hacemos individuales paga 5.000 el declarante, 5.611 y 25.718. Vale, ni mucho menos he pretendido con esta clase que dominéis perfectamente el programa Renta Web, pero sí que le perdáis el miedo y que hagáis tantas simulaciones como queráis. Por ejemplo, nos preguntan, algunas de las preguntas, perdonad, no puedo atenderlo a todos porque ya se está extendiendo demasiado. Una de las preguntas que nos lanza es qué pasa cuando un inmueble está durante el mismo año alquilado, unos meses alquilado y otros meses vacíos. Pues bien, en ese caso, cuando un inmueble está durante unos meses alquilado y otros meses vacíos, tenemos que, imaginaros que está los 6 primeros meses alquilados y los 6 segundos meses vacíos, pues hay que indicar, por un lado, el rendimiento, el alquiler de 6 meses y deducirnos los gastos de 6 meses, es decir, la amortización del piso solo de 6 meses, el IBI de 6 meses, ¿de acuerdo? Y el tiempo que está vacío, los otros 6 meses, imputándose una renta inmobiliaria. Si el valor catastral está revisado del 1,1% del valor catastral revisado. Incluso puede ser que el mismo piso, el mismo año, se venda a final de año. Pues habrá que ponerlo en ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisión de elementos patrimoniales. Es muy importante porque esto es muy habitual, que un inmueble esté un tiempo alquilado y otro tiempo vacío. El tiempo que esté vacío tributa, ¿vale? Y es muy importante prorratear los gastos deducibles, porque no he dicho una cosa muy importante respecto a las amortizaciones. Las amortizaciones de los inmuebles solo nos podemos deducir en 2 casos. Solo nos podemos deducir cuando el inmueble esté generando rendimientos, que solo es en 2 casos. O si está alquilado o si está afecto a rendimientos económicos, si lo utilizamos para el negocio. No puedes deducirte amortización del inmueble cuando es tu vivienda habitual o cuando está a disposición de sus titulares, por ejemplo, cuando es una segunda residencia. Vale, otra de las preguntas que me parece que han hecho por ahí es cómo se introduce los hijos en la renta, un familiar en la renta. Mira, pues voy a contestar de forma un poco global. Con esto de incluir los hijos en la renta hay bastante falsas creencias, porque hay mucha gente que dice, sobre todo consejos de familiares que te dicen, yo a mi hijo sí lo meto en la renta, pero ¿cómo lo vas a meter en la renta? Depende, porque una cosa es que forme parte de la unidad familiar. Hay que tenerlo muy claro. Formará parte de la unidad familiar si convive y si es menos de 18 años forma parte de la unidad familiar. Entonces sí, obligatoriamente, para la declaración conjunta hay que incluir los rendimientos que tenga ese hijo. Sí o sí. Sí o sí. Ahora, ¿qué pasa si es mayor de 18 años y menor de 25? ¿Qué pasa si tiene 23 años, por ejemplo? Pues no hay que introducirlo en la declaración conjunta porque no forma parte de la unidad familiar. Pero sí que tenemos derecho a deducción por el mínimo, por descendientes. Entonces debemos incluirlo. O sea, abreviando, o para confundiros quizás, un hijo con 23 años nunca formará parte de la unidad familiar.
pero sí formará parte del mínimo por descendientes. Pero no todos los hijos que formen la unidad familiar se incluirán en el mínimo por descendientes, porque si un hijo tiene 14 años y gana 50.000 euros, forma parte de la unidad familiar, pero no tendremos derecho al mínimo por descendientes, puesto que ya sus rentas superan los 50.000 euros. Vale, sé que se han quedado muchas dudas en el tintero, no tenemos tiempo para más, lo siento mucho. Yo espero que haya sido de interés y os invito a que realicéis cualquier curso con nosotros porque de verdad que son muy prácticos. En profundidad hacemos un barrido muy exhaustivo de todo Renta Web y del programa A3, que ya digo que es bastante más didáctico y más efectivo. Y espero veros pronto aquí en EPAE. Ha sido un placer y nada, y hasta pronto.